Hola, y bueno, sí, gracias por venir. Cuando Charo me invitó a venir y esto me planteaba que realmente es muy aburrido presentar el propio trabajo una y otra vez, porque al final dices las mismas cosas. Y últimamente trato de modificar lo que digo utilizando a la gente que está aquí, o sea, que viene a escucharme. Entonces, os pido que me preguntéis lo que queráis preguntarme. Cuando queráis preguntarme, os diré que Marta Rosler, que fue profesora mía, nos dijo una vez que estaba dando una charla y nadie le preguntábamos nada. Dijo, ya veo que os gusta que os entretengan. Bueno, pues yo preferiría no entreteneros y que esto pues sea un poquito más, sobre todo los alumnos. Yo estudié en esta facultad hace ya un montón de años y empecé en el 85, terminé un poco más tarde porque decidí hacer las dos especialidades. Yo vengo de escultura propiamente, más que nada, me identifico más con ese campo. Y estábamos, digamos, en plena posmodernidad, de alguna forma. Y lo cual quiere decir que realmente la idea de que había una posibilidad, como en la vida, que íbamos a, digamos, a utilizar la vida como lugar para producir el arte, estaba de alguna manera deslegitimada. Cuando yo empecé tarde en la facultad, empecé 2 años más tarde de lo que debía, porque fui una estudiante pésima hasta que llegué aquí. Y aquí tampoco fui nada brillante, pero bueno. Eso quiere decir que de alguna manera de lo que hablábamos sobre todo era de que la vida era representación, ¿no? Y de alguna manera el momento dorado de la no representación, ¿no? había muerto por irrealidad o algo así. De forma que mi acceso al arte en vivo era súper limitado, salvo honrosos ejemplos que hemos visto. Y en los conciertos que había, mi relación con el arte en vivo era muy pequeña. Y todo mi conocimiento de lo que había sucedido era a través de los documentos. Aquí quiero hacer un pequeño inciso y decir que todo lo que nuestro conocimiento del arte es a partir de documentos en general, que nuestro acceso a la pintura normalmente es a partir de documentos, nuestro acceso a cualquier cosa es a partir de documentos, en general, que realmente nuestra relación en vivo con, me da igual que sean los objetos o con lo que sucede, ¿no? Es bastante limitada. Aunque nos creamos que estamos ante la cosa en sí, estamos ante un registro y nos creemos que hemos visto la performance, estamos mirando, me da igual, un registro de una pintura o un registro de otra cosa, ¿no? De manera que desde el principio, de alguna forma, me planteé un poco como es posible, como documentar. Lo que sucede es que la performance, que yo también odiaba la palabra performance, y no utilizaba la palabra performance, utilizaba la palabra acción en general, o no sé, creo que más acción que otra cosa, no sabía cómo denominar aquello, ¿no? Pues, digamos, tiene una especie de pulsión a la vida. Un poco por enlazar con Bea, diré que es cierto que en este momento el orden de los factores modifica de alguna forma el producto, porque ahora lo que hay es una especie de pulsión a la representación por parte de la vida, ¿no? La vida tiene la pulsión a ser representada, ¿no? Constantemente, ¿no? A ser representación. Y entonces era un poco casi estar en ese otro lugar, ¿no? Y sigue siendo estar en ese otro lugar, ¿no? De tratar de estar en la vida a partir de quizás de estos lugares plásticos que te permiten, digamos, trabajar con ese material, ¿no?
Luego, por otro lado, quería nombrar una cosa, y es que realmente cuando trabajas en un espacio que no es normativo, en el sentido de que si yo salgo a la calle y meo, o si yo, y eso puede ser lo puedo documentar en vídeo o no, hay casos en los que tengo muchos documentados, otros no. Lo que sí sucede cuando estás en un espacio no normativo es que no eres del todo inteligible. Quiero decir que la norma es el prerequisito de la inteligibilidad, y esto no lo digo yo, lo dice Judy Butler, lo dicen otra gente. Quiero decir, el lenguaje es normativo. Nos movemos dentro de las normas y éstas nos dan sentido al mismo tiempo que nos oprimen o no. Esto quiere decir que si yo meo en un museo es perfectamente legítimo en el sentido de que se entiende lo que estoy haciendo. Si lo hago en un teatro, si lo hago en una galería, si lo hago en la calle, no. Hago un acto que es violento, de alguna manera. Pero eso en el caso de mear, que podría ser como sencillito, es violento en sí mismo o algo así, ¿no? Está meando de pie. Pero cuando yo le digo a alguien, bueno, vamos a contar un sueño, ¿no? Estoy ejerciendo el mismo tipo de violencia. O sea, si yo voy por la calle y le entro a alguien y le digo, ¿puedo contarte mi sueño? Estoy ejerciendo un cierto tipo de violencia en el sentido de que estoy modificando la norma. Se lo planteé a mi hija hace poco y me decía, bueno, aprovecharé que soy una niña siempre es menos, o sea, da mucho menos miedo, pondré cara buena, ¿sabes? Son cosas así. Entonces tampoco podemos, digamos, ignorar, ¿no?, que estamos trabajando con esas herramientas, ¿no?, y que tenemos que lidiar con ellas de alguna forma, porque es el material con el que estamos trabajando. Estamos trabajando con ese tipo de normas, siempre estamos trabajando con el material. Yo doy clases de yoga también, siempre digo, o sea, ¿cómo estás en el cuerpo, no? ¿Tienes algún dolor? ¿Cómo estás emocionalmente? Da igual, si estás súper deprimido, da lo mismo. Ahí es donde estás, ese es el material que tienes, vas a trabajar con eso. Si tienes esas normas, vas a trabajar con esas normas, no te queda más remedio, es lo que tienes. Este es el primer trabajo que yo considero de alguna forma de lo que no lo considero un ejercicio, ¿no? Quería citar, mira, ya que la tengo aquí, a Marina Ivanova Suetaeva, que no sé ni decirlo, pero mira, la cita es preciosa. Para mí la palabra es la transmisión de la voz. En modo alguno un pensamiento, es una intención. Y en ese sentido quería hablar de la interpretación. Cuando hablamos de interpretación y miramos estas imágenes, es curioso ver en tan poco tiempo, porque han pasado 20 años desde entonces, digamos, desde las dos interpretaciones que yo voy a dar de este trabajo, y en su momento se interpretaba utilizando los términos narcisismo, ¿no?, sobre todo. Y ahora, por ejemplo, después se han interpretado desde performance de la masculinidad. Eso en el mejor de los casos, porque también ha habido otros casos en los que este trabajo ha sido analizado desde la anorexia, ¿no? Y bueno, francamente esto a mí ya se me escapa, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que la interpretación está sujeta a un momento histórico, digamos, a las modas en relación al discurso crítico, etcétera, 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 y que todo lo que yo voy a decir y estoy diciendo va a dirigir vuestra interpretación hacia mi trabajo, y es verdaderamente una lástima, porque lo va a cerrar de alguna forma, ¿no? Entonces quiero decirlo porque realmente los trasvases que hacemos entre las palabras y el trabajo, ¿no?, están muy lejos. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito esto. También decir que es muy bonito pensar que la performance tiene un carácter, digamos, como que se pretende enfrentar a los objetos, al capitalismo y todas estas cosas, pero también podría ser interpretada, ¿no?, como una forma de capitalismo inmaterial. O sea, quiero decir que realmente no quiero atribuir más que intenciones a las cosas que hacemos, ¿no?
Iré pasando algunas cosas. Esta se llama 9 y 7 centímetros de pelo humano sobre la piel. Y es curioso porque realmente los registros que yo me planteé son completamente diferentes de la experiencia o del suceso. Cuando me cosí este pelo en la piel, que es algo, o sea, de una manera superficial, que hacíamos de niños para jugar un poco, tenía como una especie de melena, era un pelo largo, y podía atármelo, ¿no? Y estuve con ello un tiempo, ¿no? Iba por la calle con ello y demás. Entonces, realmente el suceso es muchísimo más complejo, o no sé, que las imágenes que guardo. Lo mismo sucede con esto, ¿no? Al final, y esto es red light, que es de lo primero que quería hablar. Está aquí. Bueno. ¿Puedes apagar? ¿Alguien? Es el primer vídeo que hice. Es la primera vez que tenía una cámara y
Y es la primera toma, que una vez me lo preguntó Lorea, que he visto que estaba por ahí. y es la primera toma. Lo grabé un montón de veces, o sea, fue una detrás de otra. Me puse en mi estudio, no, en mi cocina, porque eso era mi cocina, con la cámara y a grabar. Lo he puesto porque cuando lo grabé empecé a pensar, digamos, primero como qué es el baile o algo así, ¿no? O sea, que es una serie de normas que llevamos como en el cuerpo de alguna manera, ¿no? Como localizadas, ¿no? Dentro de un determinado tipo de música, dentro de un momento histórico, ¿no? Que al mismo tiempo esos movimientos están naturalizados porque hay una música, pero si tú eliminas la música, esos movimientos realmente, salvo que son rítmicos, no tienen como un sentido determinado, a pesar de que están pautados, a pesar de muchas cosas, o de que los puedes reconocer de una determinada manera e interpretar. Y luego empecé a pensar sobre quería hacer algo con bailar. Empecé a pensar en qué iba a documentar, qué podía hacer una cámara, ¿no? O sea, podía grabar sonido, podía grabar la voz. Empecé a pensar qué sentido tenía, cuánto tiempo iba a estar grabando. Pensé si el tiempo de las canciones me podía dar el tiempo de lo que era la acción en sí, o el tiempo de lo que era el vídeo en sí. Y luego, cuando miro el vídeo, pensé, ¿por qué voy a grabar un plano medio? Voy a grabar un zoom, de manera que lo que voy a tener es una pintura que se mueve de alguna forma, que son las flores. Por otro lado, me puse un sujetador que era súper armado, de manera que lo podía haber llevado cualquiera, y cualquiera hubiera tenido tetas en aquel momento con ese sujetador. Quiero decir que hay muchas capas de sentido a la hora de pensar como qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y por qué lo estaba haciendo, o qué es lo que quería hacer, ¿no? Hay algo que el otro día leí, que siempre solamente sostenemos el mismo discurso, ¿no? Siempre sostenemos el mismo discurso. Y pensaba, cuando pensé para qué quería hacer esto, cómo me podía servir, y lo cerca que estaban los vídeos que estoy haciendo ahora en realidad es un decir, los vídeos que tengo arrinconados y que se han ido acumulando conmigo de este. Y lo diré porque hay algo que me fascina a mí del vídeo, en realidad. El vídeo es como una cámara, es un enfocar las cosas en un determinado lugar, ¿no? Es una pequeña ventana, o sea, es como un mulzo. Tú estás cogiendo solamente una parte de algo, ¿no? Y esa parte inmediatamente lo que hace es llamar a lo que está fuera de lo que no estás viendo. De alguna forma lo está implicando. Y lo pensaba que tiene que ver con mi forma de trabajar las acciones también verbales, las palabras, porque cuando estoy trabajando con las palabras, por ejemplo, si tú repites una misma palabra por ejemplo, en una relajación en yoga, si yo digo, relaja los dedos de los pies, relaja los tobillos y las rodillas y deja que pesen, y las caderas, y luego ya puedo eliminar todo, puedo decir pecho, cuello, boca. Cualquier cosa que diga, de alguna manera, está implicando el verbo, está implicando el sujeto, está implicando todo lo que antes ha sucedido, de alguna manera, todo lo que está dejando fuera, ¿no? Entonces, hay algo del vídeo que me interesa en ese sentido y que sucede en el vídeo. Esto es un vídeo. Y ahí las cosas son lo que son. Y un vídeo tiene que ser un vídeo, salvo que sea un registro, y es maravilloso que sea un registro, pero esto es un registro de algo, sí, pero es un vídeo. Lo entendí como tal. Hay una cosa también que me interesa mucho de esto, y es de alguna forma que me sirva, porque tengo una exposición que tengo que hacer.
que quiero hacer. Y no sé muy bien qué tiene sentido en ese espacio, en ese lugar, con todo mi trabajo. Entonces digo, bueno, que me sirva y voy a enseñarles estos trabajos que no son trabajos, que son cosas que estoy haciendo, ¿no? Que no son obra, también. Y entonces ahora voy a mezclar. Son vídeos que yo he ido grabando con mi móvil a lo largo del tiempo. Aquí también podríamos hablar de cuál es nuestra relación con las imágenes realmente y de la pulsión a la representación que tenemos, porque llevamos un dispositivo que graba sonido, que graba imagen, que se conecta inmediatamente con las personas que queramos en cualquier momento. Lo llevamos con nosotros todo el tiempo y eso está modificando no solamente a nosotros como sujetos, pero también nuestra experiencia y nuestra capacidad de producir sentido de alguna manera, ¿no?, en el lenguaje. Entonces, bueno, voy a enseñar pues alguno. Bueno, no sé. Mejor que veamos más, que no veamos todo el tiempo lo mismo. No me estáis interrumpiendo nada, ¿eh? ¿Se habrá dicho que mucho abarca poco a poco? Bueno, la cuestión es que este es el material que tengo ahora y quería verlo aquí, quería que lo vierais aquí, que igual nunca más luego se vuelve a ver porque igual nunca toma ninguna forma digna de compartir más que en este lugar, en este momento, ¿no? Pero que sí que de alguna manera da, digamos, expresa de alguna forma la forma en la que yo cojo una cámara de alguna forma, ¿no? Sí. ¿Tú has grabado los vídeos con el fin de hacer el próximo proyecto o por qué? No. Estos vídeos tienen como 10 años, se han ido grabando, no, estos no, pero a otros sí, no. Yo qué sé, esto es, ya, por ejemplo, el de la luz es, yo estoy en la cama y a las 9:30 de la mañana todo el verano veo eso encima mío y digo, wow, parece una animación, cojo el móvil y hago, fíjate,
Es alucinante, ¿verdad? Porque es que parece realmente una cara, tal. Y entonces ya estoy mirando y digo, guau, pero si ahora bajo la cámara, que es lo que hago en otro vídeo, se ve que no es una cara, que es una habitación. ¿No? Y ya está. Y lo tengo en el móvil. No es nada, no es más que un pensamiento. Sí, luego lo reciclas. O no. O sea, es como tú trabajas constantemente. Una pregunta que me hicieron, lo repito 40.000 veces, pero lo voy a repetir, me preguntó una alumna en Calostra, ¿cuál es la diferencia de cuando tú empezaste ahora? Si hay alguna diferencia. Y la diferencia es que cada vez mi trabajo está más cerca de mi vida, en el sentido de que todo es, yo trabajo todo el tiempo o algo así, yo no tengo estudio ahora, mi voluntad es tenerlo. Tú vas pensando, vas trabajando y a veces las cosas toman forma y otras veces no toman forma y a veces las cosas que toman forma son las más interesantes y otras no, y otras veces toman una forma horrenda y otras veces I don't know. Pero no están hechos con ninguna intención. Y en este sentido, fíjate, es interesante, el otro día leía un artículo en ADESC y hacían la diferenciación, utilizaban la palabra... En el mismo artículo utilizaban dos palabras, no para referirse a lo mismo, pero que creo que están muy relacionadas, y una es la palabra proyecto y la otra es la palabra encargo. Creo que en el arte ahora mismo realmente respondemos a encargos y a proyectos, con lo cual constantemente estamos dando forma antes de empezar a trabajar, ¿no? Y eso es iba a decir, es un problema, es una circunstancia. Vamos a dejarlo ahí, no es el material que tenemos, pero no es tan diferente, ¿no?, a nuestra situación que la de, no sé, los pintores de la corte. Decir que nunca he tenido un problema con el feminismo, nunca he tenido un problema con la palabra artista tampoco, al revés. Me defino de esa manera, vengo de ese espacio ideológico que me ha servido para pensar y para entender el mundo de alguna manera. Ha sido una herramienta conceptual, sobre todo, no solo política, quiero decir, sino con muchas capas muy distintas, ¿no? Y que vamos. Y que es algo que es evidente en todo el trabajo. No sé si enseñaros estos vídeos porque ya los ha visto tanta gente que es un poco aburrido, pero este le tengo cariño. Me ando con mi hija en el puente Pulaski, ¿no? Perdóname. Cuando uno mee, ¿por qué tiene ganas de mear? No es que diga, ahora voy a mear. Depende, yo ahí, esto es una técnica, o sea, hay una técnica. Es un proceso técnico igual que pintar un cuadro, en este caso. ¿Tú bebes agua? Agua, yo bebo agua. A veces he bebido cerveza, lo cual no lo recomiendo. Pero lo que quiero decir es que el arte es un proceso, para mí es un proceso que sucede en el lenguaje. Y como tal, lo entiendo yo, de alguna manera. Yo lo vivo en ese sitio, ¿no? Me parece bien múltiples, o sea, diferentes maneras, pero no nos vamos a confundir. No estoy documentando que estoy meando, yo habitualmente meo de pie en las esquinas, no. O sea, lo que estoy haciendo es utilizar una norma que tenemos integrada físicamente, como es el mear, que normalmente mearíamos sentadas las chicas, ¿no? O los chicos cagaríamos sentados, ¿no? Si soy un chico cagando, aquí, por ejemplo, estaría sentado, ¿no? Y esto es un signo corporal o un significante, algo que puede significar, ¿no? Si yo aquí estoy hablando del gobierno y estoy sentada así, y si realmente, por ejemplo, estoy más bajita que todavía, fíjate, si me pongo así, aunque yo hable del gobierno, basta que alguien diga mierda, que todo el que está mirando la imagen, aunque esté hablando de las próximas... lo que sea, ¿sabes? Lo que va a interpretar es que yo estoy cagando. O sea, esa forma de lenguaje va a venir por el signo corporal, por cómo se ponen en relación las cosas. Y yo estoy trabajando de esa forma, con esto, ahora, ahí, en este caso, ¿no? De manera que lo que hice fue entender que coger un signo y modificarlo ligeramente, de sentado a de pie.
No, nada más. Antes en el campo, por ejemplo, muchas mujeres, y en otros momentos, o sea, quiero decir que realmente la tecnología de producir el género en relación al cuerpo es una cosa que está ligada al momento histórico y social, o sea, esto es así. Y que modificar ligeramente esa norma lo que hace simplemente es desvelarla como lenguaje, sin más. No pretende ser otra cosa, pero al desvelarla como lenguaje hace que no sea natural, hace que no la entiendas como algo natural y que desveles de alguna manera todo el artificio, todo que supone, digamos, la idea de género. Es tan simple como eso. Obviamente yo no me puse a pensar, voy a desvelar el artificio que supone... No, o sea, uno no trabaja de esa manera, uno trabaja pues cogiendo la luz o pensando, wow, esto me arde pie. Yo tengo la costumbre de que, o sea, puedo tirar el pis muy lejos. Entonces, pues, si quiero. Entonces, pues, o sea, y es un juego, pero al mismo tiempo te das cuenta de que al hacerlo, ¿no? Pareces un chico, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, de repente te das cuenta de las consecuencias que tienen como forma, como lenguaje, como eso, y trabajas con ellas. No es al revés, en mi caso. En este caso. En mi caso, en este caso. Si yo digo máscara, cara, máscara, alto, cara, máscara, hombre alto, cara, máscara, un hombre alto, cara, máscara. Exposición, un hombre alto, cara, máscara, una exposición, un hombre alto, cara, máscara. Ahora mirar esto. Una exposición, una exposición, una exposición, un hombre, una exposición, un hombre alto. Una exposición, un hombre alto, una exposición, un hombre alto, una cara. O sea, aquí yo puedo empezar y si quiero puedo empezar como un alto, cara, máscara. Pero por repetición tú tienes todo el sentido, tienes toda la frase, las cosas se van implicando. Pues lo mismo sucede con lo de mear, no he hecho más que modificar ligeramente uno de los factores del producto, de alguna manera, del lugar, ¿no? Pero eso implica, digamos, toda la construcción, de alguna forma. Así que os digo los nombres de las cosas. Esto es escribir con una linterna. Estaba haciendo pruebas, pensando un poco también de la misma manera cómo funciona. A mí me encantan las cámaras analógicas. Las primeras fotos, por ejemplo, son en blanco y negro, las imprimíamos nosotros. Teníamos en un armario grande y demás, hacíamos allí los revelados. Y me gusta pensar cómo funciona la cámara, ¿no? Y cuál es el mecanismo técnico, de alguna manera, ¿no? Y aquí es lo mismo. Sé que si abro el objetivo de una cámara minuto y medio en la oscuridad, aparecerá todo el mobiliario, las paredes, todo, ¿no? Y yo puedo escribir, pero como me estoy moviendo, la cámara no puede registrar el cuerpo que escribe las frases, ¿no? De alguna manera desvela lo que es el mecanismo técnico de la fotografía. Esto es trepar edificios. Que me invitó Arakis a exponer en Bilbao Arte, y entonces yo pensé que quería hacer esto. Decidí que iba a hacerlo con otra persona, decidí que no iba a ser yo quien iba a hacer la acción. Bueno, decidí, no me quedaba más remedio, porque no tengo ni idea de trepar. Lo hice con Berta, que es una amiga de un amigo, Berta Martín Sancho, que es una escaladora magnífica y una mujer muy sensible, y que enseguida nos entendimos y empezamos a trabajar juntas, y estuvo muy, muy bien. Lo que pasa es que
no me sirvió. No me sirvió porque me doy cuenta de que hay algo en el hacer que yo aprendo. Hay algo que yo controlo, hay algo que yo hago haciendo de alguna manera. Y yo pienso haciendo. Entonces, que una persona lo haga por mí, a mí no me gustó, no me sirvió. Me sentía como un director de cine y no me identifico con ese papel. Entonces, tenía que ver mucho con la experiencia. No es lo mismo, realmente. No es lo mismo porque hay un montón de decisiones que tomas que son en el momento y que significan, de alguna forma, ¿no? Aquí me invitaron a mear en una galería, pensé, esto es absurdo, mear en una galería, es lo más ridículo que he oído en mi vida. Y luego pensé, pues ¿por qué no lo probamos? A ver qué sucede. Y curiosamente, como acción me parece que no tenía ningún sentido, en un sentido, pero la mancha de abajo, que es una foto de Xavi Salaverría, me interesó como algo que sucedió de alguna forma, ¿no? Este es el primer Irrintzi que hice, que lo hice en mi estudio. Lo que hice fue con el ordenador, me bajaba un tono de móvil, que era un Irrintzi, que era un chico que echaba el Irrintzi, pues no sé, ad infinitum, no sé, era una cosa, vamos. Entonces yo lo escuchaba y trataba de imitarlo. Lo que sucede en el vídeo es que yo escucho, echo el Irrintzi, compruebo que está bien la cámara, vuelvo a entrar, vuelvo a escuchar el Irrintzi, vuelvo a echarlo, lo hice como ciento y pico veces. Me parecía un rollo, ciento y pico veces, y dejé las que me gustaron más, que eran las del final. La verdad es que ni sé por qué que cogí las del final, o sea, podía haber sido otras, porque es todo el tiempo lo mismo. Veis que tiene como una especie de blur, es que yo veo mal, estaba sin gafas, y aunque lo puse como para que estuviera enfocado, pues no se enfocó muy bien, ahora queda como más fino así, no sé. Lo que me interesa del Irrintzi es que es un signo que no tiene, es vocal y no tiene un significado definido. Siempre había pensado, que ya no lo pienso, pero yo pensaba que una palabra tiene un significado muy cerrado, vaso o mesa, ¿no? Luego te das cuenta de que las palabras no tienen significado, que casi están vacías en un sentido, que solamente significan en relación. Es tu intención las que hace que signifiquen de alguna manera, ¿no? Pero el Irrintzi de alguna forma me servía casi como ejemplo de un signo que está como en el aire de alguna forma, ¿no? Porque a pesar de que es vocal, a pesar de que es casi una palabra, no significa tanto, creía yo, como vaso, por ejemplo, ¿no? Y realmente cuando dices, o sea, ¿lo hiciste para el vídeo? Pues no hice para el vídeo, lo que hice es probar. Yo empecé a probar y tengo este vídeo. Y al final decidí que era un vídeo. Podía haber decidido que no era nada, pero justamente decidí eso. Pensé que era una muy buena idea. Después he hecho varias acciones con Irrintzis, varias performances con Irrintzis. Diré que la primera vez que utilicé la palabra performance fue aquí, con el aplauso, y que era para una exposición a la que me invitaron en la inauguración a hacer una performance y querían que hiciera el Irrintzi. Me pareció una idea absurda que yo hiciera el Irrintzi, que lo que hago con el Irrintzi es lo divido, lo parto, lo repito, lo tal, y a veces pasa algo con ello y otras veces no pasa nada. Realmente el Irrintzi tiene de particular que está ligado a la identidad. Yo lo escuché en Nueva York en una discoteca. Y la descontextualización del signo me parece alucinante, sobre todo porque no eran vascos ni nada, ya era un signo que era similar y que también estaba ligado a la identidad, pero que allí, en ese contexto de música electrónica, además, realmente no tenía mucho sentido. Y me hizo fijarme, de la misma manera que me fijo en la luz,
A partir de ahí empecé a trabajar con él y he hecho muchas cosas. La más chula que me ha pasado ha sido una vez que empecé a echar un irrinchi, empecé a partirlo y el final del irrinchi es como ja, 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 ja. Es como ¿no? Es como una risa. La cosa es que si tú empiezas a trabajar con el diafragma puedes terminar riéndote, ¿sabes? O sea, yo puedo intentar, pero no tengo ningún training de actriz ni nada, entonces me puedo intentar reír, pero sería fracasante total, ¿no? Pero si lo haces con el diafragma, una vez haciéndolo, de repente me di cuenta, uy, si fíjate, si fuerzo esto, y terminé modificando, empezando en un irrenchi y terminando en una risa. Y esa modificación del signo en su repetición me interesó. Total, que tú imagínate que te dicen que hagas en el Guggenheim un irrinchi. Pues no tiene sentido, porque un irrinchi es una celebración. Yo no quería celebrar nada, o sea, no me interesaba. Y decidí, era justamente la recontextualización del irrinchi en su lugar concreto para que signifique solo lo que puede significar, que es un irrinchi, la identidad vasca y la celebración. Vamos, no tiene sentido, porque justamente lo que me interesa es como descontextualizarlo y hacer que signifique otra cosa, ¿no? Entonces lo que hice era la primera vez que iba a tener un público convocado y dije yo, wow, tengo un público convocado. Luego, esto no es una acción, esto es una performance. Una performance tiene un público convocado. En mi cabeza empecé a pensar en esos términos, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre una acción y una performance? ¿Cuál era la diferencia entre el arte vivo y el arte que no? Hay muchas diferencias, hay muchísimos matices, ¿no? En todas estas cosas. Y lo que hice fue un aplauso, que no sé, algunos igual visteis, otros no. Como podéis observar, la documentación visual de ello te da muy poquita información, todo te lo tienes que imaginar. Pero el sonido, que lo tengo grabado, lo que hice con él fue... Lo grabé en un disco, todo el sonido. De hecho, yo no documenté, pero Raúl, con el que yo trabajé aquí, Raúl Lomas, maravillosa persona, maravilloso artista, maravilloso músico, en fin. No tengo palabras para él. Lo documentó por su cuenta. Dijo, sí, tú dices que no, pero esto lo voy a documentar yo. Y con el tiempo le pregunté, ¿no lo grabarías? Me dijo, pues sí. Y entonces, digamos, es solamente el registro de la gente entrando, yo aplaudiendo, alguien del público que tuvo la maravillosa idea de aplaudirme de vuelta, todo el público aplaudiendo de vuelta, que se callan y yo sigo aplaudiendo. Y me callo. Y el público vuelve a aplaudir. Bueno, yo qué sé. Es obvio, pero vamos, o sea, lo que pensé es, tengo un público, voy a coger un signo que de alguna manera define al público. Es tan básico que da como... Es demasiado simple si quieres, ¿no? Pero había algo interesante en ello, de alguna forma, ¿no? Una pregunta. Antes has mencionado el arte vivo. ¿A qué te refieres? Las cosas que suceden en vivo. O sea, que suceden en vivo ahora. ¿Y eso es diferente al performance o entra dentro de...? No sé, hay muchas formas de categorizar las cosas, como dice Betty. Al principio, y no solo nosotras, que decir que hay un texto de Vita Conchi que empieza así, odiábamos la palabra performance, la odiábamos. Hoy en día todo se llama performance o artes en vivo. Y hay una contaminación tremenda, ¿no? Y cada una tiene su especificidad y, digamos, vienen de campos, quiero decir, que ya si empezamos a trazar como genealogía, podemos empezar a trazar la genealogía hasta los rituales eclesiásticos, si quieres, ¿no? Casi como en forma de teatro, pero las artes en vivo es algo que sucede en vivo, no sucede, digamos, en una película o no sucede de otra manera, ¿no? Mira, os voy a explicar un poco cuál ha sido mi desarrollo, porque yo, como podéis ver, en realidad estaba mucho en como todo el tema es una mezcla, ¿no?, de cómo documentas algo, porque no es posible, todo se pierde, es otra cosa, tiene que ser otra cosa. O sea, cuando algo existe como sonido, tiene que existir como sonido. Y no puedo pretender que el sonido de la performance esta es la performance. Ni nada por el estilo. Lo que sucede en vivo no tiene nada que ver con lo que sucede ahí.
Y si sucede algo, tienes algo que vale la pena, pero la mayor parte de las veces no tienes nada. Lo que tienes es lo que ha pasado, y eso es maravilloso. Que desaparezca es maravilloso, también. Pero claro, como yo hace muchos años que le oí a Dan Graham decir, nosotros no grabábamos nada, no documentábamos nada, menos mal que Darcy Land, un amigo suyo, que después le grabó algunas cosas, decía, grababa las cosas, ¿no? Yo vengo ya desde el post-punk. A ver, vamos a ver, no he estado en ese momento, ¿no? Entonces yo he venido ya en un momento en el que todo eso era un problema, no quedaban las cosas, no quería, era como todo era sobre, ¿sabes? Entonces empecé ahí. Pero lo que sucedió mucho en el feminismo, por ejemplo, la palabra performance, yo empecé a utilizarla no solo porque tuviera un público convocado, sino porque se desarrolló todo el discurso sobre la performatividad, de alguna manera, y yo lo viví. Lo viví al mismo tiempo que lo produje, igual que lo produje, quiero decir que cuando hago lo de mear o cuando hago la bola del mundo haciendo de culturista o algo así, estoy pensando en términos de performance de género, ¿no? De cómo producimos el género, pero de alguna forma tuvo un nombre y ese nombre sucedió dentro de la teoría queer. Y bueno, me sentí más cómoda, de alguna forma, me sentí más cómoda con él, era como que, bueno, me parecía bien, o algo así. Esto, por ejemplo, se llama gravedad. 5 globos de helio desinflándose, sucedió en el Feminist al día también, en Arteleku, y básicamente lo que coloqué eran 5 globos de helio que al cabo del tiempo pues simplemente acabaron en el suelo y ya está. Tengo estas imágenes que sacó Susana Talayero, que me las dio. A partir del Irrintzi empecé a utilizar palabras muy pequeñas. Me invitaron a Arco a hacer una performance dentro de una cosa que era sobre feminismo, con Dora y Eulalia y Dora García, Eulalia Baldosera, algunas otras artistas. Y el contexto me parecía horrible. La feria de Arco, ya localizada como feminista, pero desde la institución, a pesar de que la persona que me había invitado me gustaba mucho y la respeto muchísimo, ¿sabes? Y decía, bueno, es posible hacer algo ahí. Y lo que decidí era despedirme del público, y entonces daba las gracias. Y lo que hice fue utilizar un audio que tenía de unos talleres, de un taller que había hecho con los alumnos, y lo que hacía yo era repetir lo que estaba escuchando, que era la gente diciendo gracias, gracias, o muchas gracias. Y trataba de imitarles, porque claro, si yo me hubiera intentado decir adiós al público, hubiera sido un fracaso también, porque no me lo hubiera creído. Pero en cambio, yo sí soy capaz de repetir algo que estoy escuchando, de manera que lo que tú estás viendo sea que yo estoy diciendo gracias, gracias. También coloqué el micrófono bajo, relativamente bajo, para que yo tuviera que hacer así. De manera que tú lo que estabas viendo era un pequeño, ¿no? Pero estoy pensando en términos de representación, porque yo no puedo despedirme de un público, no sabría hacerlo. Otra gente sí, yo no. Entonces yo lo que he hecho es utilizar como diferentes signos para que al final tengas, digamos, un plato determinado, ¿no? Lo que sucedió fue que el público empezó a aplaudir y entonces decidí acabar ahí la performance, pero podía haber seguido y en algún momento tenía que terminar, porque me hubiera podido morir y no soy tan extrema, ¿no? Hubieran cerrado la feria. Bueno, hay elementos que siempre tienen que ver con el azar o con circunstancias o con que tú decidas algo, ¿no? Para ello. Tengo otras que empecé a utilizar la palabra sí, no, y en esta, por ejemplo, lo que utilicé es un chiste, que es, si yo soy yo y tú eres tú, ¿quién es más tonto de los dos? Entonces lo hago con Víctor Iriarte, otro artista, y lo que hacemos es dividir la frase, ¿no? Si yo digo, si yo soy yo, y él me dice, si yo soy yo, y vamos jugando con la frase, de alguna manera, ¿no? Creando como
como sentido, digamos, desde ese lugar, ¿no? Esta es la transcripción de Si yo soy yo y tú eres tú. Me interesa como dibujo, me interesa porque me interesan mucho, yo leo mucho teatro, me interesa mucho cómo el teatro está en papel, la imagen del teatro en el papel. Me interesa que es una partitura para algo, que te lo puedes imaginar. Y me interesa como forma, y me interesa como registro de algo que sucedió. Hay algo como casi que te lo da, ¿no? Ahora, no tiene nada que ver, obviamente no tiene nada que ver. Era una interpelación al público. Si yo digo, si yo soy yo y tú eres tú, ¿quién es más tonto? ¿Quién es más tonto? De alguna manera es una conversación como la de los versolaris, que sucede entre él y yo, pero que va dirigida al público, de alguna forma. Mira, esto es muy bonito. Esto fue, con Sony me invitaron a hacer, en sus 16 años, 16 cumpleaños de con Sony, me invitaron a hacer la performance una performance para celebrarlo. Y me dijeron que hiciera algo con una habitación propia de Virginia Woolf. Yo soy adoro todo el trabajo de Virginia Woolf, realmente es extraordinario, y justamente este libro es un libro extraordinario porque básicamente realmente es casi como el libro donde todas las bases del feminismo están implícitas de alguna manera. Pero me parecía una locura, o sea, ¿por qué iba a hacer yo algo con Virginia Woolf? ¿Por qué iba a hacer yo algo con tantas palabras, tantísimas palabras, por Dios, ¿no? Y ha sido una de las cosas más productivas que he hecho. Lo que hice fue coger un fragmento del capítulo 2, el primer fragmento, que empieza diciendo el escenario había cambiado, ¿no? Y me hacía gracia porque era el momento en el que nos íbamos a otro sitio y la gente entraba, era un bar, ahí el Cristal, ¿no? Y entonces fui trabajando con ello. Lo que hice fue una resta del párrafo, de manera que cada vez tenía menos palabras hasta que me quedé sin ninguna, ¿no? Pero era muy bonito entender que al principio te parecía que estabas oyendo lo mismo, porque el párrafo era pequeño, pero casi era lo mismo, y luego te dabas cuenta de que el sentido cambiaba solamente porque cada vez había una palabra menos, y la frase esa se modificaba. Si yo te digo, por ejemplo, besa, me besa, no me besa. Quiero decir que las palabras, si yo te digo no me besa, besa. O sea, todo va cambiando, depende de las palabras que tengas alrededor. Y en este caso era muy bonito entender cómo se acababa esto. Y era la primera vez que me di cuenta de que las palabras realmente estaban muy vacías y que podíamos trabajar con ellas desde su propia estructura. Pero es lo mismo que mear y es lo mismo que otras cosas, ¿no? Esto era como lo pensé, como una suma. Esto no es una transcripción. Esto es como yo lo pensé. Y es un dibujo. Mirad, un momento, para que veáis cómo lo pensé. Yo lo pensaba con una cámara, quiero decir, lo estoy haciendo en mi estudio aquí, porque quería entender qué pasaba con el micrófono. Y esto fue una sorpresa porque... Gracias. Adiós. Porque simplemente puse la cámara para ver. ¿Qué va a ver la gente? Puse la cámara. Y tengo la documentación de la performance, pero la documentación de la performance no vale nada, es una mierda. Y en cambio este vídeo, ¿no? Lo he puesto en muchas exposiciones, me hace mucha gracia ponerlo. Lo pongo cerca de la puerta, siempre es como una especie de molestia que está ahí, sobre todo si dejas el sonido al aire y demás, ¿no? No sé. Pero tiene la cosa de que
no estaba pensado para ser un vídeo, ni estaba pensado para ser nada, estaba pensado para pensar, de alguna forma. Ahora, claro está, yo pienso con una cámara, muchas veces, otras veces pienso con otras cosas, claro. Eso, lo que estoy diciendo, que son los alumnos míos en un taller. Cuando entraron en el taller, les saludé. Les dije, hola, ¿qué tal? Y tal, les daba la mano, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántos. Y luego les dije, bueno, simplemente quiero que observemos, ¿no?, cómo los saludos están codificados, ¿no? Entonces trabajamos con los saludos. Y entonces en un momento dado ellos pues luego cambian de idioma y tal. Pero yo lo que hago es repetir, pusimos un micro y íbamos pasando diferentes. Entonces yo voy imitando las diferentes voces, las diferentes personas que estoy escuchando. Entonces lo que hago es simplemente repetir. Es muy chulo, hay un momento en el que entran varios al micro y entonces yo me vuelvo un poco como nerviosa porque hay varias voces a la vez y trato de repetirlas todas, ¿no? Pero es casi como surrealista porque, no sé, es una bobadilla, pero bueno, no lo es, no me gusta cuando hablo así, no me gusta. Pero no sé muy bien. Ok. Muchas gracias. A vosotros.